Pero a nivel de país contra país, de región contra región, pues hombre, ¿por qué no nos sentamos a conversar? Conserve su Dios, yo conservo el mío. Porque no pueden coexistir. No, ahí es donde entra el poder y hace el daño. No, ese es tu criterio, y es que sí podrían, pero es que el de ellos es que no pueden coexistir. ¿Y por qué no pueden coexistir? Porque venimos de una sociedad de múltiples dioses. No, y de múltiples daños. De múltiples dioses en la que cada familia tenía un dios y se entregaba a él y competían. En la antigua Grecia y la antigua Roma competían entre familias por ver quién era el dios más poderoso y cuál tenía el padrino más poderoso. Y eso se replicó después del Cristo en el mismo enfrentamiento, pero menos dioses. Entonces, hubo una eliminación. Una eliminación en el pasaron concurso. a 16avos. Claro, entonces tú tienes el dios de los judíos, que tiene como... No, hay 23.000 dioses, 23.000 religiones. Claro, y pero sin ir a India. El dios de los judíos, que tiene como su representante en la tierra un hombre que va a llegar, pero como un gladiador. ¿A qué? ¿A qué llega un gladiador hijo de Dios al mundo que tenemos hoy? Llega a conquistar los territorios de los demás para el pueblo judío. Con esa misma versión, no, pero es que es la Biblia, es que no es una versión, es que es la Biblia. No, uno diría que esos musulmanes, que son un montón, es una religión, creo que es la mayoritaria por encima de la católica, ¿sí? Sí, no, la católica es la mayoritaria. Quisieran venir a hacernos cambiar de Dios, también en esos tiempos modernos. Claro, pero es que en estos tiempos modernos, 5 minutos antes de morir, todo el mundo se persigna y se entrega a su Dios. Pero es que los 5 minutos antes de morir solamente suceden una vez en la vida y no hay testigos que hayan asegurado Claro, eso. pero el impacto es muy fuerte para los que quedan. El impacto para ti, al ver morir a tu padre o a tu madre y ella entregada a Dios, el impacto es poderosísimo. Lo que te está diciendo es que allá, en el más allá, hay una vida que puede ser. Nadie lo tiene claro, pero puede ser. Y esa esperanza es suficiente para que tú, en tu inconsciente, tu subconsciente, vivas eternamente con la visión de que sí hay un Dios que puede estar todavía esperando. Esa es la visión restringida, porque si yo fuera de otra creencia, no estaría pensando eso, sino que mi mamá se va a convertir en un gusano, o posiblemente antes fue pájaro, que son las teorías de la reencarnación. Claro, que también están vigentes en una parte de la población. En una parte muy grande. De hecho, muy grande. Sí. Claro. Y que son muy respetables. Sí, son respetables. Siempre y cuando no me metan con la suya. Todas son respetables, aún metiéndose con la mía. No, porque yo me tengo que defender de la mía. Pero es que eso es otro tema, ese es un tema de poder. No, ahí arranca la interacción entre la religión y el poder, que es a donde quiero llevar. Es un tema de poder. En la violencia nuestra, en la violencia con B larga. Mira, Jaime, yo termino esta parte. Pero es que no estás entendiendo el problema. No, se lo voy a poner así, para devolvernos al tema de allá. Las familias que le asesinaban un miembro, iban y mataban al resto de la familia del asesino. Y eso forma una cadena nefasta de venganza. Yo creo que en Oriente pasa eso mucho. No, está más equivocado, es que no conoces Oriente. Por eso le estoy preguntando a usted que ha ido un par de veces. No conoces Oriente, Jaime. Mira, no he ido a la luna y opino sobre la luna. Antes de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en los 40s, principios de los 50s, lo que había era una convivencia pacífica en el Medio Oriente. Chiitas, sunitas, judíos, alauitas y cristianos. Era una comunidad que convivía. Espérate, Jaime, no, espérate. Rico. No te afanes. Como debe ser. Convivía, interactuaba, se casaban entre ellos. No había anomalías de poder. Llegaron los judíos al Medio Oriente y construyeron su plataforma de control territorial sobre la base de territorios que eran de la antigua Palestina, y empezaron a crear el conflicto entre ellos, entre todas estas religiones. ¿Para qué? Para ser capaces de prevalecer en el tiempo.
Y los dividieron, además. ¿Por qué? Porque los dividieron. Ellos no eran un enemigo común, pero se podían convertir en un enemigo común porque el territorio que se tomaron era territorio de todos ellos. Por decisión de Naciones Unidas, estamos de acuerdo. Pero se lo tomaron. Y fue impuesto, sin la anuencia de los locales. Y por eso toda esa guerra se dio con lo que antes se llamaba con los palestinos que tú mencionas, que hoy ya no existen. Existen. ¿Por qué dice que no existen? Porque no existen, ni militarmente, ni territorialmente, ni socialmente. Se han ido amalgamando en otras organizaciones sociales como la libanesa. Como durante 500 o más años fueron los judíos, que no tenían país, pero seguían existiendo pero como judíos. aún en esos países, esas organizaciones religiosas se mantuvieron independientes. En el caso de los palestinos, no. Es que ahí está el error tuyo. ¿Qué son los palestinos? Son cristianos, chiitas, sunitas, alauitas, que convivieron en un territorio. Como salen de ese territorio porque los sacan del territorio, Cuando montaron Israel, empiezan a convivir ¿con quién? Con los cristianos, chiitas, sunitas de los otros territorios. Por ejemplo, muchos palestinos vinieron aquí a Colombia. Los char son de origen palestino. Los char son de origen palestino, son cristianos. Y empezaron a convivir, ellos se casan con otros cristianos locales y en fin. Pero los judíos no. Los judíos no tienen cómo convivir con otras religiones. Entonces tienen que hacer una relación e interacción social muy cerrada entre núcleos propios de ellos. Ahí esa es la gran diferencia. Claro, hubo judíos en Alemania, sí. Hubo judíos y hay en todas partes. En Rusia, sí. Hubo judíos en Francia, sí. Pero no conviven. No hay interacción social, familiar. Claro, hay trabajo, hay empleo, hay de todo. Pero lo otro no. Y por eso se mantuvieron tan independientes. Y muchas de las razones que llevan a pensar que han sido objeto de persecuciones de gobiernos y sociedades es porque siempre se quieren mantener aislados. Como los gitanos. Hay gitanos. Todavía existen. Y son tribus aisladas o sociedades aisladas. Con idioma y con unas costumbres, pero además sí tuvieron un territorio, pero ya... No, nunca tuvieron territorio los gitanos. Los gitanos han sido nómadas. Los gitanos en las épocas de tránsito por España toda y Francia, que es donde, bueno, y el sur de Europa toda, han estado siempre en tránsito detrás del agua y las buenas pasturas para sus ganados y todos los procesos, digamos, de búsqueda de riquezas. No han tenido un punto donde se han confinado o han estado o han echado raíces, no. Lo mismo en Colombia, creo que ha habido poblaciones gitanas que han estado rondando por todos lados, ya se han ido, me imagino yo, desapareciendo. No, es que el sistema actual del mundo no da para que haya nómadas. El sistema actual del mundo en África sí. Tal vez en África. En África sí, y en Asia también. Sí, pero yo me imagino pues que vengan unos gitanos a comerse el pasto a uno del potrero, pues en ese momento, en esta economía eso no se... En África mucho. No se ve. Pero es que África ha sido ese su sistema de toda la vida. Por las Pero no son estaciones. gitanos los que hay en África, son tribus. Pero son por estaciones. Claro. Detrás del agua. Detrás del agua. Y del verde, porque detrás del agua va el verde. Claro. O sea, eso es igual que los animales, igual que los grandes movimientos y camadas de animales que van detrás del agua. Pero hablamos al tema de guerra y religión. Usted dice que eso no es por poder, que eso no es por tierra. Yo no dije que no es por poder, yo dije que es por poder, Por poder. no necesariamente por tierra y riqueza.